buenas noches, bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Una tarde-noche, Enrique, pasada por agua, estamos en pleno temporal, pero afortunadamente parece ser que aquellos sitios donde hubo inundaciones, poco a poco el agua ha comenzado a fluir, ¿no? Sí, Belén, buenas noches a todos. Otro martes de Perspectivas. Una noche, pues ya decías, pasada por aguas, pero también una semana que inició muy interesante con los anuncios del gobernador. Ya hablábamos la semana pasada de qué se podía venir en torno a los cambios en el gabinete del gobierno del estado, y nos damos cuenta que pues, el cambio más gordo se dio este lunes con la aparente renuncia de Luis Carlos Nájera, y que el gobernador del estado mandó su propuesta al Congreso. No fue una terna, simplemente una propuesta. Es el caso de Eduardo Almaguer, hasta ahorita todavía secretario del Trabajo y Previsión Social, y un hombre pues poco relacionado a estos temas, ¿no? Que por lo menos no lo teníamos en la brújula de que estuviera en temas de procuración de justicia, de seguridad, de impartición de justicia. Y bueno, yo sí creo que este es uno de los cambios más importantes del sexenio, por lo tanto creo que es importante meterle la cuchara y analizarlo. Así es, algunos relámpagos en esta semana en la administración del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Y me parece, Enrique, si estás de acuerdo conmigo, dar un poquito de contexto, Sí. qué es lo que ha venido sucediendo, sobre todo en cuanto a acontecimientos recientes en torno a la figura de Luis Carlos Nájera. Y básicamente, pues para mí hay dos hechos claramente identificados: la muerte de Javier Galván, un destacado priista, también una exigencia clara de esclarecer el móvil del asesinato, que todavía no ha quedado claramente definido, y el ataque a el chofer de la esposa de Enrique Alfaro, alcalde electo de Guadalajara. Este hecho ocurrido apenas el fin de semana, y pues con declaraciones bastante fuertes por parte del propio Enrique Alfaro, primero cuestionando pues la calidad de la investigación que estaba llevando a cabo la Fiscalía en torno al ataque, y de paso nuevamente pues exigiendo la valoración y la evaluación de la presencia de Luis Carlos Nájera al frente de la Fiscalía. Si te parece, vamos a recordar qué fue lo que dijo Enrique Alfaro durante el fin de semana, esto antes de que se anunciara la salida de Luis Carlos Nájera. Quiero decir algo que me parece increíble. 5 minutos después de los hechos estaban diciendo que era un robo, sin siquiera una investigación de por medio. ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasa al fiscal? ¿Qué le pasa a las autoridades? ¿En dónde vivimos? Esto me toca a mí hoy, vivirlo por una persona cercana, pero esto le pasa a miles de personas que no tienen la oportunidad de hablar a las cámaras, de hablar a los micrófonos diario en esta ciudad. Bueno, pues esos son, Belén, declaraciones muy recientes de Enrique Alfaro. Ya decía dos temas muy claros: el caso de Javier de Galván, pero también el caso, por supuesto, de la esposa de Enrique Alfaro. Yo me remitiría a otros temas, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió el 1 de mayo, Exacto. que yo creo que fue, incluso el fiscal lo ha dicho en varias ocasiones, fue un tema icónico que, por supuesto, que va a marcar y va a simbolizar su administración como fiscal. Sin embargo, Belén también admite una lectura claramente política. Y lo dijimos aquí en Perspectivas en su momento. Creo que Luis Carlos Nájera jugó dentro del proceso electoral un papel que no le tocaba jugar, un papel demasiado controvertido. Hizo declaraciones en campaña que creo que no dejaron a nadie sin opinión al meterse directamente con un candidato, en este caso con Enrique Alfaro. También creo que dinamitó, si se puede decir, algunos puentes, en este caso con la oposición, pero también hay que recordar, Belén, con el gobierno federal, donde la relación entre el ex procurador Jesús Murillo Caram y el fiscal Luis Carlos Nájera no era nada buena. Tampoco la relación con los medios de comunicación ya era la mejor por parte de Luis Carlos Nájera. Es decir, llegó Luis Carlos, hay que recordar, como una posición de 6 meses, ¿no? Un año para lograr una transición del sexenio de Emilio González al de Aristóteles Sandoval. Se quedó prácticamente 3 años, 2 años y 6 meses. Y creo que en términos de resultados hay pocas cosas que pueda mostrar en realidad el fiscal, ¿no? Y vale la pena también, Enrique, pues recuperar parte de la trayectoria de Luis Carlos Nájera. ¿Quién es Luis Carlos Nájera? Bueno, pues es un hombre que es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la carrera de Derecho, es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por parte de la UDG. Además, del mayor José Trinidad López Rivas, me parece que fue el único funcionario de primera línea que trabajó en la administración panista y, como ya lo decías,
se suma también a la administración del priista Jorge Aristóteles Sandoval. Fue policía de línea, director en la Policía Municipal de Zapopan, de Guadalajara también, el primer secretario de Seguridad Pública de Guadalajara en la administración de Emilio González Márquez, y luego ya procurador de Jalisco hasta llegar a la Fiscalía. Un hombre que fue escalando posiciones y que al mismo tiempo fue ganando poder, al menos eso es lo que se dice al interior de los círculos políticos. Ahora, fue, hay que decirlo, con Emilio González, secretario de Seguridad Pública, ¿no? Secretario Porque de Seguridad. el procurador del Estado era en ese momento Tomás Coronado Olmos, con el que, aparte hay que decirlo, tuvo rispideces muy claras. Incluso el modelo de la Fiscalía surge de esa mala relación entre el procurador y el secretario de Seguridad Pública, que decía en ese momento director de la policía, Luis Carlos Nájera, que el procurador lo soltaba y no armaba buenas averiguaciones y no presentaba buenos casos ante los jueces. Es decir, ahí había un problema, ¿no? Yo creo que en el tema de Luis Carlos Nájera hay que juzgarlo, siempre hay que juzgar a los políticos o a los funcionarios por los alcances institucionales que tienen. Y creo que si algo podemos decir de Luis Carlos Nájera es que tuvo todo a su favor. Es decir, tuvo 2 reformas constitucionales que trazaron una fiscalía casi como él lo hubiera soñado, ¿no? Donde tenía prácticamente todos los poderes sobre prácticamente todo el proceso judicial, desde que se detenía a un criminal o un inculpado hasta que se procesaba, e incluso hasta que existía el proceso de readaptación social, que también se pasó a formar parte de la Fiscalía. Se aprobó las fuerzas únicas, tanto metropolitanas como regionales, una larga exigencia también de Luis Carlos Nájera, porque los municipios no colaboraban y había problemas de división. Hay que recordar que hubo muchos cambios de directores de policías, Zapopan es un caso, donde llegó gente muy cercana a Luis Carlos Nájera. A lo que me refiero es que hay que juzgar siempre a los funcionarios por la posibilidad y la capacidad que tienen institucional, y creo que Luis Carlos Nájera, si de algo no se puede quejar, es que tuvo prácticamente todo a su favor para dar resultados. Hay algunos resultados, por supuesto, es innegable, todo tiene esos claroscuros, pero hay que decir que creo que se quedó muy corto, ¿no? Para lo que se trazó en un principio. No, y sobre todo la parte del crimen organizado, que sin duda alguna ha sido uno de los principales problemas que han enfrentado las autoridades en nuestra entidad desde la muerte de Nacho Coronel, incluso, bueno, antes, pero digamos como una especie de parteaguas. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, a raíz de la muerte de Nacho Coronel se reagrupan los grupos delincuenciales en nuestro estado, nace el Cártel Jalisco Nueva Generación, la ascensión de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, y ya en etapas más recientes, como bien lo decías, bueno, los bloqueos del 1 de mayo, el derribo de un helicóptero, que jamás había sucedido un hecho similar en nuestro país, las emboscadas en Ocotlán, en Puerto Vallarta, y por tampoco pues minimizarlo, el asesinato del exsecretario de Turismo. No, gravísimo, gravísimo. Yo creo que esa es parte, Belén, de lo más grave que nos está ocurriendo, ¿no? Porque sí hay un aumento cualitativo en términos de violencia, porque ya no solamente son asesinatos esporádicos o a personajes que no tienen puestos públicos, estamos hablando de un aumento muy fuerte en asesinatos a funcionarios públicos, que yo creo que eso es gravísimo, porque nos habla ya de una guerra que tiene tintes políticos y de control territorial, que ya le mete otro significado que digamos estas bandas del crimen organizado que no retan al Estado. Ahora, Belén, el tema de Eduardo Almaguer, que es la única propuesta que manda el gobernador al Congreso, no hay terna, cosa que lamento, porque creo que se le tiene que dar al juego con el legislativo un poquito más de reboteo en estos temas, ¿no? Tratar de encontrar mejores perfiles, ¿no? En el caso de Eduardo Almaguer, me queda claro que lo que está privilegiando el gobernador es tratar de satisfacer un área que nunca cumplió Luis Carlos Nájera, que es la parte política. O sea, Almaguer es un político profesional, un político de muchos años, es alguien con el que se pueden trazar negociaciones, acuerdos, y tal vez por la forma en que ha cambiado el paisaje político, el gobernador piensa que alguien como Eduardo Almaguer le puede ayudar para generar consensos. Me queda claro que ese es el perfil que toma. Sin embargo, yéndonos, digamos, para el otro lado, la inexperiencia es preocupante. Es decir, la Fiscalía es un monstruo de 100 cabezas, ¿no? Que tiene desde las detenciones hasta la readaptación social, y creo que sí era importante que ahí, en esa figura clave, hubiera una persona con un poco más de experiencia en el tema. Claro. Sí. Eduardo Almaguer, abogado por la Universidad de Guadalajara, profesor en esta casa de estudios, como bien lo decías, con una escasa experiencia, ya no digamos en el ámbito de la procuración de la justicia, incluso en el ámbito político. Fue presidente del Comité Municipal del PRI en 2008, regidor en la alcaldía de Jorge Aristóteles Sandoval, quien posteriormente lo invita a sumarse a su gabinete como secretario del Trabajo, y también ha sido presidente de su partido
a nivel estatal. Más allá de eso, poco se sabe, ¿no? Y recordar algunos aspectos antes de irnos al corte, pero aspectos que son, creo que interesantes. Eduardo Almaguer fungió también como presidente del PRI, una labor, incluso en la campaña de Aristóteles Sandoval en 2012, una labor muy, muy de frente contra Enrique Alfaro, que ahora es uno de los actores claves en la zona metropolitana de Guadalajara. Sí. Creo que también hay que recordar, Belén, que cuando se designa a Luis Carlos Nájera, una de las exigencias internas del PRI hacia el gobernador era que estaba tomando un perfil panista para una posición muy importante como la Fiscalía General. Bueno, en ese momento todavía no estaba fusionado, pero ya se empezaba a discutir ese tema. Y creo que también Eduardo Almaguer por lo menos calma al interior del PRI algunas voces que no les había quedado muy claro que Luis Carlos Nájera tuviera un buen vínculo partidista. Entonces también creo que va por ahí. Y bueno, una duda que a mí sí me queda y que no ha estado totalmente aclarada es si esta carta está realmente palomeada o no por el gobierno federal, que es un actor clave con el operativo Jalisco, con la mala relación entre el procurador y el fiscal, que nos llevó a muchísimos problemas al punto de llegar a que Enrique Peña Nieto nos exhibiera a nivel nacional al lado de Tamaulipas, de Michoacán y de Guerrero. Es decir, veamos cómo se recompone esto y a ver si Arely Gómez a nivel nacional, la procuradora, en realidad sabe de este nombramiento. Yo hablé con Roberto López y él me dijo que no se palomeó en ningún momento estos. Hay otras personas que dicen que sí se mandó el nombre a la Ciudad de México. Quién sabe, ¿no? Está en el aire ese tema. Enrique, lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero hay mucho todavía en esto que mencionas, porque si algo hemos mencionado como uno de los desaciertos de Jorge Aristóteles Sandoval que le costó el resultado en la elección pasada, es precisamente pues esta aparente lejanía con el centro de nuestro país, con la presidencia, con su partido a nivel nacional. Y por otra parte, para irnos a la pausa, Enrique, en poquito tiempo, ¿cambios de fondo o de forma los que estamos viviendo ahora en el gabinete de Jorge Aristóteles Sandoval y los que vienen? Si Nos te tenemos parece, que ir, pero forma. Yo creo que forma. Regresando, a ver si tenemos chance de comentarlo. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos de regreso en Perspectivas. Muchas gracias por seguir con nosotros y le damos la bienvenida a Enrique Velázquez, diputado del PRD. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, gracias por la invitación, a sus órdenes. Pues preguntarte primero, Enrique, por el tema de moda, por el fiscal y por la propuesta del gobernador, que es Eduardo Almaguer. ¿Cuál es la posición del PRD o la tuya personal en torno al tema? La posición de la fracción tiene que ver con la verdad es que nos sorprende a nosotros el anuncio de Eduardo Almaguer. Yo creo que él ha hecho un buen trabajo en la Secretaría del Trabajo. O sea, ha hecho buenos cambios, dio algunos golpes que se requerían en ese espacio. Y bueno, en este caso, dadas las condiciones que se han venido, que ustedes comentaban hace un momento sobre el incremento de la inseguridad en el estado nombrado Jalisco al mismo nivel que Tamaulipas, que Guerrero, que Michoacán, hace algunos meses, y que se había filtrado la posibilidad de que llegara Godoy, el que había ido como procurador. Martín, ¿no? Martín Godoy, que había ido a Michoacán. Bueno, la verdad es que a mí sí me sorprende y creo que él es un buen funcionario, pero que no ha tenido experiencia en temas de seguridad y para cómo están las condiciones, creo que lo que se requiere en Jalisco es un perfil, no digo que no tenga la capacidad, lo que me refiero es a poder poner orden en lo que está pasando en Jalisco, se necesita un buen análisis de este tema. Enrique Velázquez, el gobernador ha enviado ya, esta propuesta. ¿Qué sigue? ¿Se reúnen, lo analizan? Habían pedido incluso la comparecencia del propio Almaguer. Lo que sigue es, se le tiene que dar cuenta en el Pleno. Eso puede ser el día de mañana o el jueves, para que luego se pueda remitir a una comisión, que es la Comisión de Justicia, la que elabora un dictamen, y luego se presenta el dictamen en el Pleno y los diputados, con la mitad más uno, se aprueba o se rechaza el nombramiento del fiscal. ¿Hay consenso? Lo que yo vi el día de hoy es que no hay consenso. No hay consenso. Creo que tanto Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y nosotros hemos sido de la idea de que se debe de discutir, que se debe de analizar. El tema no es en automático, no es un tema sencillo. Creo que es un tema de mucho interés para Jalisco y que no podemos tomar una decisión nada más porque sea la propuesta del gobernador. Hay la atribución del Congreso y debemos de razonar nuestro voto. Ahora sí, Enrique Velázquez, entrarle en uno de los temas que han sido más interesantes en los últimos días, que es este debate sobre el matrimonio igualitario, a raíz, por cierto, Belén, de la aprobación por parte de la Suprema Corte en Estados Unidos, en una votación
muy dividida, ¿no? 5 contra 4, una votación muy cerrada, con algunos argumentos muy interesantes que incluso si ustedes los quieren revisar, yo creo que se armó un debate muy, muy interesante sobre qué es el matrimonio, por qué se tiene que extender. Y nos gustaría preguntarte, Enrique Velázquez, tú que has promovido este tipo de causas, la libre convivencia, el debate sobre la despenalización o el aumento del gramaje en la despenalización del cannabis, ¿cuál es tu posición en torno al matrimonio igualitario y si hay alguna diferencia en términos de derechos con la libre convivencia? No, mira, nosotros estamos a favor de la agenda de las libertades. Yo soy una persona a favor de los derechos plenos. En los conceptos, hay quien, porque el término matrimonio está empoderado, ¿no? Y históricamente ha sido entre un hombre y una mujer. Sin embargo, hay personas que reciben un sueldo y no son soldados, o reciben un salario y no es consal. O sea, los términos se han venido pasando en generaciones o por los años para poder identificar algunas acciones que tomamos los seres humanos. Sin embargo, en el término matrimonio, bueno, cuando tú hablas de igualdad de derechos, pues no puedes distinguir. Yo creo que lo que ha hecho la Corte, no nada más de Estados Unidos, que es un debate muy interesante, sino también la jurisprudencia que, México, que sí. se acaba de dar en México. Hay también una argumentación totalmente muy interesante sobre los criterios que toman los juzgadores en México y que esto viene acompañado de algunos criterios de la Corte. Debemos de distinguir de la jurisprudencia, que son 3 casos fallados en el mismo sentido y que sirve como referencia para que todos aquellos que les sea negado el derecho, si recurren al Se amparo, amparen en esa. si recurren al amparo, Claro. puedan tener una decisión favorable, que sí va a pasar. Y la otra es la atracción de la Corte en una controversia que está analizando, particularmente el caso de Jalisco, para ver si ordena que el artículo que se refiere al matrimonio discrimina, porque habla de un hombre, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y que la finalidad es crear una familia. Entonces, si de acuerdo al criterio que se está tomando a nivel nacional con la jurisprudencia, no tarda la Corte en ordenar a todos los estados de la República que modifiquen su Código Civil para que el matrimonio sea entre 2 personas. Y Enrique, ¿por qué no haberlo hecho casi que de manera directa en nuestro estado? Se tuvo esa oportunidad en 2013 cuando se aprobó precisamente la Ley de Libre Convivencia. La Ley de Libre Convivencia es otra cosa. La Ley de Libre Convivencia identifica otros modelos de familia que tienen que ver no con quien tenga una relación de amor, ¿no? Una relación sexual. Hay personas que viven con alguien porque les tocó vivir con ellos o porque lo decidieron. Te puedo decir de 2 hermanos que tienen toda la vida viviendo juntos, los nietos con los abuelos. Hay otros modelos de familia que la ONU identifica y que el INEGI identifica en los censos que hace en México, por lo menos 8 modelos de familia que necesitan derechos. Eso era la Ley de Libre Convivencia, que también beneficia a homosexuales, porque la ley debe ser para todos. Perdón, Enrique, la pregunta iba en el sentido de por qué... No presentamos matrimonio igualitario. Exactamente. Porque no hay condiciones en el Congreso del Estado para presentar una iniciativa de matrimonio igualitario. Hay una serie de políticos hipócritas, ¿sí?, que dicen una cosa en corto y otra cosa en público, porque su único fin es generar votos. Y los prejuicios dan votos. Ellos se van con un asunto de cuál es la cara más rentable, la declaración más rentable en temas electorales, y no les importan los derechos humanos. Incluso hay quien habla de que se debería de consultar. Y yo lo digo de esta manera: los derechos humanos no se consultan, los derechos humanos se defienden hasta con la vida. Y este tema no puede estar a consulta, por eso es un asunto que la Corte va a definir en términos del artículo 1 constitucional, que es el que habla de los derechos humanos. Claro, que bueno, siempre ha sido un debate este tema de si consultar o no, porque tú lo sabrás, Enrique, que en Irlanda se acaba de hacer un referéndum precisamente sobre el matrimonio homosexual, que ganó el sí a favor, pero siempre, digamos, generó mucho debate si en realidad tú podías poner la extensión de derechos a consulta de las mayorías, ¿no? Que parecería, pues, de entrada poco democrático. Pero preguntarte, perdón... Sí, es que hay debates en ese sentido en la historia. Cuando el voto de la mujer en México en 1953, que se aprobó, sí, hubo todo un debate y un movimiento importante, y no se podía poner a consulta. Tú no podías preguntarle a quién, nada más a los varones, si las mujeres tenían derecho. Sí. O cuando se aprobó los derechos de la raza negra en Estados Unidos, que los conservadores decían siempre, lo mismo que dicen aquí, siempre hay cosas más importantes, o sea, hay cosas más importantes que eso. Y entonces, en ese sentido, no podrías tú poner a consideración de los blancos si la raza negra tenía derechos o no en Estados Unidos. Ahora, a la pregunta a la que me gustaría ir, Enrique, es, digamos, el tema que más sensibilidad ha causado entre los círculos conservadores es la posibilidad de que el matrimonio abra la puerta a la adopción por parte de parejas homosexuales.
Y lo que me gustaría preguntarte es, ¿hay posibilidad de que las dos cosas queden disociadas o necesariamente, si se extiende el derecho al matrimonio, también por lo tanto hay adopción por parejas homosexuales? Hay una serie de requisitos sobre la personalidad para poder tener una adopción, para poder cumplir los requisitos y por lo tanto poder adoptar. Son exámenes muy detallados, muy complicados, tardan años. Pero el derecho se abriría. Lo que tú no puedes hacer, es decir, ¿cuál es tu orientación sexual? Tú no puedes adoptar. Soy heterosexual, entonces tú sí puedes adoptar. Soy homosexual, entonces no puedes. Mira, hay casos, por ejemplo, muy claros que a mí me ha tocado conocer en la vida. En Estados Unidos, en un condado de Riverside, hay muchas en las escuelas donde yo tengo parientes allá, donde hay parejas homoparentales. O sea, hay niños que van por ellos sus dos mamás o sus dos papás, y en la evaluación que ellos hacen sobre el desarrollo de los que tienen parejas heterosexuales o parejas homoparentales, no hay una diferencia en su desarrollo. O sea, son igualmente capaces y creados y con la inteligencia y desarrollo. Pero es un tema que en Estados Unidos tiene muchísimo tiempo superado, particularmente en algunos estados. Faltaban nada más 14 estados de poder cambiar sus códigos para poder tener matrimonio igualitario. Y aquí lo que pasa es que siempre estamos a años luz. Y no se trata únicamente de dar el debate. Se trata de que en México no tengamos leyes que discriminen y que hablen de los derechos de unos cuantos. Y en este sentido, perdón, Enrique, sí. ¿No crees que digamos, el ámbito donde se tendría que hacer la mayor reforma es a nivel federal? Porque me pongo a pensar, por ejemplo, ciertos derechos relacionados con el IMSS, los federales, ¿no? ¿No crees que la primera reforma, es decir, antes de que la Suprema Corte le ordene a todos los estados a armonizar sus constituciones, no tendría que decirle al Congreso de la Unión, oye, federalmente, y obliga a los estados a partir de eso a hacer reformas constitucionales? Tendría que ser el reconocimiento en los estados porque el matrimonio lo tienen los códigos civiles de los estados. Pero los derechos que se desprenden y luego, una vez que puedes reconocer la figura en todo el país, okay, entonces tendrías que hacer las modificaciones al Seguro Social, al ISSSTE y a todo lo demás, porque no puedes reconocer algo antes de que exista. Ok. Enrique, lamentablemente el tiempo se nos está agotando y no quisiéramos despedir este espacio y aprovechar tu presencia para preguntarte un poco sobre tu futuro político después del resultado de las elecciones. ¿Qué viene para Enrique Velázquez? Mira, yo es la primera vez que soy diputado. Me tocó una bonita experiencia. Yo he disfrutado mucho ser diputado. Me refiero, me gustó el trabajo. Pudimos presentar iniciativas muy interesantes que generaron que en la mesa de todo el mundo hubiera discusión, que pudiéramos hablar de temas como la libre convivencia. Acabamos de aprobar la ley de apoyo a empresarios de Jalisco, que le hacemos desde la izquierda. Una serie de actividades que tuvimos. Yo soy profesor universitario de tiempo completo. Yo regreso a la universidad en este sentido, pero también soy abogado. Yo un tiempo me dedicado a litigar. Tengo opciones, invitaciones a trabajar, pero en este momento estoy pensando prácticamente en terminar la legislatura de una manera muy interesante. Soy presidente de la Comisión de Administración, soy presidente de la Comisión de Gobernación y ahorita me toca presidir en este cierre la Junta de Coordinación Política, por lo tanto tengo mucho trabajo y estaré dando mi mayor esfuerzo para dar los mejores resultados a la gente. Oye, Enrique, hemos hablado ya aquí en Perspectivas con dirigentes del Partido Acción Nacional, hablaremos en nuestros siguientes 2 bloques con Eugenio Ruiz Orozco del Partido Revolucionario Institucional. Hemos hablado con muchos actores sobre el futuro del partido o de sus partidos en Jalisco. Al interior del PRD, ¿cuál es la reflexión que han hecho después de estos resultados y qué viene para el Partido del Sol Azteca? Hay una crítica muy fuerte acerca de algunas acciones que se tomaron y decisiones, pero también hay que decirlo que hay fenómenos que ocurren, por ejemplo, en esta elección hay algunos fenómenos que se tienen que analizar de manera objetiva. No se trata de linchar a nadie, pero también hay que ser autocríticos y saber qué errores se han cometido, no en la campaña, sino los errores que se cometen durante los años previos. A nivel nacional se cometieron errores, hubo divisiones y en el Estado también. Entonces tiene que haber todo un replanteamiento de lo que debemos de plantear, cómo tenemos que mostrarnos, qué tiene que pasar en el PRD para poder renovarse, y yo creo que es renovarse, morir. Y vamos a tener una propuesta, yo estoy platicando con muchos de los militantes para encabezar una renovación en el partido, porque tiene que haber una renovación de actitud, incluso de metas que nos debemos de plantear. En los errores a nivel estatal, Enrique, ¿estás considerando el tema, por ejemplo, de la guerra sucia, 1, y 2, el tema de la alianza con el PAN? Sí,
yo creo que todo eso se tiene que analizar. Incluso hoy por la tarde tuvimos una reunión con los alcaldes electos del PRD y hay municipios que se ganaron una alianza y claro que ellos hablan en favor. Hay otros que no se dieron las condiciones, no fue estratégicamente correcto una alianza en algunas regiones y eso perjudicó en algunas cuestiones. Yo creo que, por ejemplo, el Distrito 19, con menos municipios en alianza, lo hubiéramos ganado de mayoría. Ese es un planteamiento que yo he venido haciendo, pero que es un tema que vamos a discutir de manera responsable. No se trata de ver quién es el que más grita, sino se trata de ver quién es el que hace las mejores propuestas y convence a la militancia de que necesitamos tomar un rumbo que debe empezar a partir del día de mañana. Enrique Velázquez, gracias por haber estado en Perspectivas. Al contrario, muchísimas gracias a los dos. Nos vamos a un corte para platicar con Eugenio Ruiz Orozco sobre el PRI, otro partido que no le fue bien en el último proceso. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Perspectivas. Ya está con nosotros Eugenio Ruiz Orozco, pero antes de platicar con él vamos a escuchar su semblanza. Eugenio Ruiz Orozco, abogado, hombre de política, artista y militante del Partido Revolucionario Institucional, fue alcalde de Guadalajara en el trienio 1985-1988, secretario de Educación Estatal, senador y candidato a la gubernatura de Jalisco en 1995. Ruiz Orozco obtuvo la presidencia del Club Atlas en el 2013, hasta su venta a TV Azteca un año después. En los últimos años se ha mantenido alejado de los cargos de elección popular y se ha dedicado al fortalecimiento del Instituto Arnulfo Villaseñor Saavedra. Eugenio Ruiz Orozco, buenas noches, gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches, Belén, Enrique, buenas noches. ¿Qué pasó el 7 de junio, Eugenio, con el PRI? Nada, la gente salió a votar y votó. ¿Pero qué le pasó al PRI? En zona metropolitana, sobre todo. Pues los resultados están a la vista de todos, ¿no? Infiero el sentido de tu pregunta. Pero yo creo que a veces nosotros no acabamos, y lo digo como sociedad, de aceptar que ha habido una serie de transformaciones importantes en el comportamiento de los electores. Creo que falta, y lo digo con toda claridad, falta un análisis serio de lo que ha venido sucediendo, no el 7 de julio, sino lo que ha venido sucediendo a lo largo de la historia de este Estado. ¿Qué significa esto? Miren, en 1912, después de que Porfirio Díaz deje el poder, en Jalisco hubo una elección que ganó José López Portillo y Rojas y fue gobernador por el Partido Católico. Y hubo un congreso de diputados católicos. Y de ahí hasta nuestros días ha venido sucediéndose una gran cantidad. No, bueno, es que en la historia están no los secretos, las pistas del sino presente. las razones, claro, de qué es lo que está sucediendo. Ahora preguntarle, don Eugenio, en este sentido de lo que trazaba, de por qué no nos damos explicaciones del comportamiento. El paralelismo entre lo que sucedió en el 95 y lo que sucedió ahora, ¿ve ese paralelismo? ¿Ve otras características? ¿A usted le tocó en primera línea ver lo que sucedió en el 95? No. Hay algunas similitudes, pero no hay paralelismo. Miren, dentro de la experiencia que efectivamente en la que me tocó participar, era obvio que en primer lugar era una elección final, no era una elección intermedia. Sí, claro. Y eso ya hace una diferencia. Desde otro punto de vista, era obvio que tanto el entorno internacional como el nacional y el propio era sumamente conflictivo. Recordarán ustedes el tema del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la muerte del señor Cardenal, el asesinato de Luis Donaldo. 94 convulso, claro. El asesinato de Macié, de Ruiz Macié, de la crisis económica. Entonces, la cantidad de elementos que intervienen en la decisión, porque finalmente eso va construyendo. Había una crisis económica, había una crisis de confianza. El resultado era finalmente razonable, ¿no? Pero además, esta sociedad ya había estado mandando señales
en términos de que no quería ser gobernada como estaba haciendo, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? En la última elección, bueno, ya la sociedad también había mandado indicadores, ¿no? Cuando se vive el contratiempo del 94-95, y digo contratiempo porque en política no hay éxito ni fracaso, hay resultados. Si todo lo demás es incidental, ¿no? Hay una serie de situaciones que convergen en el resultado. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues sucede simple y sencillamente que hoy día estamos viviendo una crisis económica, estamos viviendo una crisis de confianza, estamos viviendo una crisis de seguridad, hay una serie de actores emergentes que inciden en la vida política. Entonces, ¿qué es lo que sucede el 7 de julio? Pues simple y sencillamente que es la conclusión de un proceso más. Un proceso más que ya estaba advertido, porque después del 94-95, la elección siguiente la gana el PAN con alguna dificultad, pero ya la elección de Emilio la gana con muchas dificultades, y hay quien supone que hubo otro tipo de situaciones, ¿no? Claro. Y ahí en ese momento, el partido, el PRI, obviamente obtiene la confianza, pero nadie está obteniendo la confianza para toda la vida. Infinita. Entonces, si no se hace, si no se actúa en los términos que la sociedad manda, modifica su decisión, porque dicen, oye, es que en el 94-95 el PAN arrasó. ¿Y dónde quedó el PAN? Oiga, don Eugenio, estas señales de las que usted habla, ¿qué pasó, al menos en este proceso reciente? ¿No se leyeron a tiempo, no se supieron leer o no se quisieron atender? No, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Evidentemente la macroeconomía funciona para unos, pero no funciona para la mayoría. El presidente Peña es un actor, es un impulso importante para ganar la elección, pero evidentemente su popularidad se ha reducido. Las bolsas de los ciudadanos no están llenas. Las expectativas de los jóvenes no están cubiertas. Los viejos o los que están llegando a la vejez ven con incertidumbre el futuro. Y todo eso va creando un estado de ánimo que evidentemente genera una consecuencia electoral. Don Eugenio Ruiz Orozco, también en ese sentido, ¿hasta qué punto este retorno del PRI a Casa Jalisco después de 18 años, de alguna forma el mensaje implícito era los gobiernos panistas fueron ineficaces, no lograron cambios, cayeron en casos de corrupción muy claros, y por eso dijo la ciudadanía, pues volvamos al PRI, a los que ya conocemos, que son eficaces o sabemos que saben gobernar, ¿no? Esta idea del PRI sabe gobernar. ¿Qué tanto de alguna forma esa fortaleza del PRI, después de algunos fracasos del gobernador Aristóteles Sandoval en unos temas puntuales, digamos, no le pasaron factura en el 7 de junio? Bueno, esa consideración, esa reflexión se puede hacer. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Que las expectativas de la sociedad no fueron cubiertas. Y la sociedad se reserva el derecho de calificar y decir, estoy de acuerdo o no lo estoy, y ejerce el día de las elecciones un mandato que puede cambiar. Sí, lo que debe quedar muy claro es que en un régimen democrático la alternancia es natural, normal. Y que nadie tiene comprado nada, y que hay, sí, un censor que es la sociedad que está registrando y hablando, los perdón, don Eugenio, de ese censor, cuando usted estaba en campaña en 1995, 94-95, todo ese periodo, ¿ya notaba eso sí. en las... Es decir, usted vio, digamos, cuando iba haciendo campaña en las calles, que iba a perder la elección? ¿Cuándo se dio cuenta de eso? No, bueno, pues mira, van a decir que soy adivino, pero no. Me di cuenta muy pronto. En primer lugar, porque la actitud del gobierno priista no era de solidaridad con nosotros. Claro. En segundo lugar, porque históricamente está demostrada, el financiamiento de este tipo de campañas era público y no lo tuvimos. Porque la presidencia de la República, pues, que estaba agobiada, pues, lo único que le importaba era superar sus propios contratiempos. Y lo de Jalisco, bueno, pues lo de Jalisco resultaba incidental. Era una buena señal para el PAN incluso, ¿no? Claro, no,
finalmente que se haga la democracia, ¿no? Claro. En algún lugar tiene que hacerse, porque además había necesidad, incluso en términos internacionales, de mandar señales de que se estaba regularizando el proceso de democratización del país. ¿Sí? Y bueno, pues si los jaliscienses se dejan, pues va. Claro. ¿Se negoció hasta cierto punto el triunfo del PAN en Jalisco? No necesitaba negociarse. Pues nomás te quitan los soportes y a ver cómo le hacen. Pero digamos que sí, Ernesto Zedillo dejó de intervenir como presidente de la República en algunos temas que de pronto en algunos estados controversiales dejó de intervenir, ¿no? Oiga, don Eugenio, ¿no le parece que pudo haber sucedido algo similar en esta elección en Jalisco? Se ha hablado mucho de este distanciamiento del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval del gobierno federal, incluso del partido en Jalisco, incluso con su propio partido en Jalisco y a nivel federal. No, esta era una elección local, intermedia. Pero perdían Guadalajara, más bien estaba en juego Guadalajara. Sí, pero Guadalajara está dentro del estado de Jalisco y en el proceso intermedio. Evidentemente sí hay una esfera de respeto entre los poderes federales, estatales, municipales. Aquella vieja conseja, ¿no? El presidente de la República tiene derecho a opinar, a constituir primero el gabinete y luego opinar sobre la sucesión de los senadores, de los diputados que hacen Congreso Federal. Y bueno, también echar alguna opinadita sobre los gobernadores, ¿no? Y los gobernadores tenían derecho a incidir en las decisiones de su Congreso y de algunas de las capitales, de las poblaciones que eran importantes. Don Eugenio, pero lo que sí es interesante es cómo a nivel federal, si bien el PRI no obtuvo su gran resultado, obtuvo 29%, más el Verde 36-37%, pues con coaliciones, con el PANAL, alcanzan la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y en Jalisco se recibe este golpe electoral, como que de pronto es a nivel federal, Peña Nieto desgastado y con todo lo que hemos platicado, las casas y todo lo demás, obtiene ese resultado, y en Jalisco no lo obtiene el PRI. ¿Qué pasa con Jalisco? ¿Es distinto en estos términos? Sí, somos diferentes. No somos Nuevo León. ¿Por qué, don? Sí, porque en Nuevo León, se ponen de acuerdo 10 e inventan al Bronco. Y aquí no se ponen de acuerdo 2 y gana la sociedad. Sí hay una gran diferencia. Entonces, ¿cree que digamos, la vitalidad de la sociedad, el hecho de que haya más, más movimiento en las zonas urbanas, hace que de pronto el PRI tenga dificultades para mantener el poder? El PRI y el PAN, y el que esté, porque esta es una sociedad más democrática. Es cierto, a veces como que cuando platica uno el tema se resiste. No, claro. Sí somos una sociedad más democrática. Dicen, es que hay un voto de castigo. No, hay un voto reflexivo que incide en el resultado. Lo que le pasó al PAN en 2009, por ejemplo. Bueno, entonces, sí somos diferentes, sí vivimos una cultura distinta. Y entonces, ¿en dónde quedan estos dichos de las maquinarias de los partidos, de la compra de votos, de la coacción? Exacto. Bueno, las estructuras evidentemente ahí están, y están para el que quiera. Y están dentro del partido y están en la sociedad. Si ustedes me dicen que, por ejemplo, la iglesia no tiene una estructura, bueno, pues yo tendré derecho a sonreírme, ¿verdad? Claro. Pero no funcionó al nivel que se pensaba, porque el mensaje del PRI, te lo decían uno a uno, es, pues Alfaro puede tener mucha fuerza, pero nosotros tenemos la estructura y nosotros tenemos posibilidad de movilizar. ¿No funcionó la estructura? No, lo que funcionó es una sociedad crítica, capaz de tomar decisiones. Eso es lo valioso de este proceso. Oiga, don Eugenio, antes de irnos a la pausa, ustedes tuvieron una reunión el fin de semana en esto que denominaron la evaluación de la Comisión Política Permanente del 5º Consejo Político Estatal del PRI. Así de largo lo dijiste bien, Belén. Así de largo es el título. Bueno, pero la pregunta en concreto es, don Eugenio, más allá de buscar causas de lo que ocurrió el pasado proceso electoral, ¿qué tan profundo tiene que ser el reacomodo, la forma de hacer política al interior del Partido Revolucionario Institucional? Mira, volvemos a lo mismo. Esta sociedad tiene comportamientos distintos. Este aparatito que todos traemos ha hecho una diferencia de fondo. Hoy los mecanismos de comunicación, la capacidad de interactuar es distinta. Los jóvenes piensan diferente. El idioma es también, en esta lógica,
un código que tiene conceptos que son distintos. O actuamos en función de lo que es la sociedad de hoy, Actual. o bueno, pues va a haber resultados distintos. Déjanos irnos al corte, Eugenio Ruiz Orozco, y seguimos platicando sobre el proceso electoral y estos cambios que tiene que hacer el PRI rumbo a la elección de 2018. Regresamos. Estamos de regreso dialogando esta noche con don Eugenio Ruiz Orozco, un político de amplia trayectoria en las filas del Revolucionario Institucional, evidentemente también en nuestro estado. Don Eugenio, usted fue alcalde de Guadalajara, han pasado ya algunos años, estábamos hablando de esta alternancia que se va a dar ahora de nueva cuenta en el municipio de Guadalajara. Por primera vez será gobernada por Movimiento Ciudadano, un partido casi que de reciente creación. ¿Qué futuro le ve a Guadalajara en manos de Enrique Alfaro? Mira, el futuro no está en manos de Enrique Alfaro, el futuro está en las manos de los ciudadanos. Sí, un gobierno no es sino una serie de personas que tienen una responsabilidad, pero la conducción de los destinos de una comunidad están en la propia comunidad. Pero algo tendrá que ver el alcalde en ese sentido, ¿no, don Eugenio? Claro. Es decir, tendrá un papel importante. ¿Y Claro. cómo ve Enrique Alfaro en términos políticos, en términos de administración? ¿Cree que va a tener un buen futuro administrativo el municipio de Yo Guadalajara? creo que todos estamos obligados a ayudarle a que tenga un buen futuro, porque finalmente ¿dónde vivimos? ¿Qué calles caminamos? ¿A qué puntos de la ciudad nos dirigimos? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestras escuelas? Si desear que le vaya mal o no hacer todo aquello que debe hacerse para que le vaya bien, me parece ocioso, ¿no? Tiene que irle bien. ¿Usted cree, don Eugenio Ruiz Orozco, que el PRI se equivocó con su candidato o que tuvo No. que haber mandado a alguien más, que no fue Ricardo Villanueva? No, yo creo que Ricardo fue un excelente candidato. Pero alguien de más experiencia, más vinculado a las bases del PRI, A con la más fe- historia en el partido. Con toda sinceridad yo les debo decir que a las sociedades les gustan los jóvenes, a los ciudadanos les gustan los jóvenes. Pero también la experiencia, Y ¿no? la capacidad, la experiencia se puede tener o no, pero la capacidad es muy importante. Entonces, yo creo que Villanueva fue un buen candidato, un candidato que tiene mucho futuro, un candidato al que la calle le enseñó mucho y que evidentemente ahí se forjó un cuadro que puede tener De futuro. un excelente futuro, sí. Don Eugenio, el Partido Revolucionario Institucional se ha caracterizado, entre muchas otras cosas, por esta disciplina que le llaman al interior del partido. El ADN. El ¿no? ADN del PRI. También se ha hablado mucho, y es más bien lo que le quiero preguntar, de que sus gobernantes guardan cierta fidelidad y suelen consultar algunas de sus acciones al interior de su propio partido. Pareciera que esto se ha venido diluyendo a lo largo de los últimos años. Yo quisiera que usted me diera su impresión. Y la pregunta en concreto va por esta situación que está viviendo actualmente Jorge Aristóteles Sandoval. Una transición importante en su gabinete, un momento de muchas decisiones fundamentales para el gobernador. ¿Qué tanto el gobernador se ha arropado en su partido? ¿Qué tanto ha, si me permite la expresión, a lo mejor es demasiado fuerte, pero llorado un poco en el hombro de su partido? Mira, el PRI, el PAN, el Partido Conservador francés, el Partido Liberal, todos los partidos del mundo están soportados en un principio que es la disciplina. ¿Por qué? Porque de otra manera no puede ser. Es decir, esto no es un juego en el que yo entro y salgo a la hora que me da la gana. Hay una serie de principios a los que tenemos que ajustarnos. Y eso que ustedes o señalas, Belén, así como algo que no es precisamente una cualidad, sí la es. Si nuestro organismo no estuviera sujeto a la presión, la sanguínea, etcétera, seríamos un desorden. La disciplina es fundamental. Si en tu casa no hay disciplina, estás perdido. Entonces, primera, la disciplina no es algo negativo, así debe ser. Segundo, cuando un gobernante llega al ejercicio del poder, sí llega por un partido, pero llega para gobernar para todos. Lo que los gobernantes deben atender son las señales de toda la sociedad, empresarios, iglesia,
intelectuales, etcétera. Entonces, en esa lógica, ¿a quién acude el gobernante? Al que tiene necesidad, al que tiene el conocimiento, al que tiene los hilos para construir las decisiones. Y en ese sentido, pues estoy absolutamente seguro que el gobernador deberá estar tomando las opiniones de quienes estima que debe ser, porque el responsable es él. Y platíquenos, Eugenio Ruiz Orozco, ¿qué se discutió en esta reunión que hubo entre periodistas? Fue el viernes, ¿no? El viernes pasado. Viernes y sábado, ¿no? ¿O viernes? El viernes. El viernes pasado y en donde, pues por las crónicas, lo que trascendió, pues ni celulares les dejaron meter. No, bueno, porque ese es un asunto interno del partido. Es como si tú vas a discutir algo con tu señora e invitas a un convite para que todo el mundo... Pero a mi señora no la paga el dinero público, el partido sí. No, el partido. Entonces, el tema, hay temas que son privados de las instituciones. No son públicos. Y lo que ahí se dice, ahí se queda. ¿Por qué? Porque un ejercicio crítico es crítico para los que participamos en eso. Pero no tiene que ventilarse afuera. Pero algo que nos pueda adelantar. No, pues ya no puedes adelantar si ya pasó. Bueno, o que nos pueda decir de lo que sucedió ahí. Bueno, pues qué pasó, lo que sucede en todo ese tipo de situaciones. Pues hay un ejercicio de catarsis, hay opiniones de una dirección de otro, hay críticas, autocríticas, hay bueno, pues todo aquello que puede ustedes imaginar en una reunión después de que el resultado que se obtiene... Fue adverso. Bueno... Fue un resultado simple y sencillamente que no correspondió con las expectativas. Oiga, don Eugenio, y en esta evaluación o este proceso de reflexión que llevaron a cabo, ¿qué tanto se habló de los relevos generacionales? Usted hablaba hace poco de que a los jóvenes les gustan los candidatos jóvenes. Sí. ¿Qué tanto tiene el PRI esta cantera de jóvenes que vengan a relevar a los que están actualmente al frente? Yo veo una gran cantidad de jóvenes, ¿eh? Es más, yo les debo decir que la política hoy importa mucho más a los jóvenes de lo que nos imaginamos. Sí, claro, de acuerdo. Pero mucho más. De acuerdo. Sí. ¿Pero no cree que al PRI le hacen falta en primera línea más jóvenes? Yo creo que son procesos. Si tú no puedes inventar a la gente, la tienes que formar. Yo te diría, bueno, ¿y dónde están los de los otros partidos, no? Sí, porque en esa lógica... podríamos llegar a la conclusión de que lo que hay es una crisis que derivada de una generación, digamos. No, del sistema educativo. Pues ¿dónde está formándose la gente? En las universidades. ¿Y dónde están el producto de las universidades que llega a los partidos independientemente de su filiación, se incorpora y finalmente participa? Y en yo regresaría otra vez al tema de la reflexión que hicieron hace algunos días. ¿Hasta dónde? Y creo que la pregunta quedó un poco, más bien la respuesta no alcanzó. No correspondió a lo que querías. No, más bien por tiempo que nos tuvimos que ir a la pausa, ya no le dimos oportunidad de profundizar. Pero ¿hasta dónde realmente el Partido Revolucionario Institucional tiene que transformarse más allá de, digamos, de la superficie, ir un poco más a la raíz? No, yo creo que a lo mejor no fui suficientemente claro o a lo explícito. mejor yo no lo he entendido, es la sociedad la que está forzando el cambio en a todos. Sí, la crisis de Acción Nacional. ¿Dónde están los votos de Acción Nacional del 94-95? En esta elección no están. No, ni cerca. ¿Y dónde están? En el movimiento. Por supuesto. Entonces, ese ejercicio que hace la sociedad para moverse de un lado a otro, caramba, eso es importantísimo, ¿eh? ¿Y en importantísimo. Y en la figura de un candidato independiente, por ejemplo, en el caso del Congreso, ¿no? De bueno, Pedro Kumamoto. Estos de los candidatos independientes que se los crea su mamá, ¿verdad? En la vida no hay nadie independiente, somos seres sociales. Independiente de partido. No, pues traía atrás al ITESO, hombre, por Pedro el amor Kumamoto, de Dios. ¿Y es un partido político el ITESO? Muy poco más. Pero bueno, digo, que gane un distrito con tan poco dinero y habla bien de nuestra... Ni tú ni yo sabemos 250,000 pesos. Eso platicó, ¿no? Pero no le crees. Pues, yo también puedo platicarte lo que quieras. No. Se me hace que anda muy escéptico. No soy escéptico. Simple y sencillamente, a ver, ¿quién es ese joven? Es un expresidente de la ciudad de Alumnos del ¿Un ITESO. oportunista? ¿Un invento? ¿Alguien que fue tocado por Dios? ¿Quién es? Ahora, ya lo vamos a ver, ¿eh?
Porque ahí en el Congreso son de carne y hueso. Ahí lo vamos a ver. ¿Le sorprendió que no fue al gobernador a esta reunión? No, pues seguramente el señor gobernador pues debe tener su agenda y en función de eso de participar, tan sencillo como eso. Don Eugenio, Muy muchas interesante, gracias don Eugenio. por habernos acompañado. Como siempre, un gusto escucharlo. Muchas gracias. Muchas Nos gracias, don vamos. Eugenio. Enrique, la invitación, Belén. próximo martes, 9 de la noche. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Buenas noches.